All right, so we are in Hebrews chapter 3. Estamos en Hebreos capítulo 3. We're going to redo the last 4 verses Vamos a leer los últimos 4 versículos that we finished with last week. con los que terminamos la semana pasada. And I'm probably going to have to do this every week. Y probablemente que esto es lo que tenga que hacer cada semana. Because remember, as we learned at the beginning, Porque recuerdan, cuando aprendimos desde el principio, the book of Hebrews el libro de Hebreos is not a book, it's a sermon. no es un libro, es un sermón. So it all goes together. Todo va junto. It's not a bunch of topics No es un montón de temas like a book of Romans. como el libro de Romanos. The book of Romans has very specific sections. El libro de Romanos tiene secciones muy específicas. In 1 Corinthians we saw En Primera de Corintios vimos there are definite sections there. que allí definitivamente también hay secciones. Parts of it are responding to a letter Partes de ellas están respondiendo a una carta that they sent to Paul. que le habían mandado a Pablo. But this book is very different Pero este libro es muy difícil, muy diferente, because it's a sermon. porque es un sermón. That's why I told you Por eso es que les había dicho your homework from the beginning que cuando les di la tarea desde el principio is read the entire book. era de leer el libro completo. It's better to listen to it on audio Es mejor escucharlo en un audio, because then you would have an idea porque luego ustedes pueden tener una idea of what they heard de lo que ellos escucharon when they first heard the letter. cuando ellos escucharon la primera vez So- la carta. So whoever was the pastor of the church Así que cualquiera que haya sido el pastor en esa iglesia where Paul sent this letter, a donde Pablo mandó esa carta, he would have stood up él se hubiera parado and read the entire book. y hubiera leído todo ese libro de Hebreos completo. It was a sermon from Paul. Era un sermón que venía de Pablo. Okay. Now, when Paul was in the synagogues, Ahora, cuando Pablo estaba en las sinagogas, this is like a model este es como un modelo of how he used to convince the Jews de cómo es que él qué método usaba para convencer a los judíos that Jesus was the Messiah, de que Jesús era el Mesías, that he was God in the flesh, que él era Dios en la carne, that he was the Son of God, que él era el Hijo de Dios, the Savior of the world. el Salvador del mundo. So these are the arguments he would have used. Así que estos son los argumentos que él usara. Okay. And the context, again, Y el contexto, nuevamente, is that this was a group of Jews es de que este era un grupo de judíos that had been Christians for many years, que habían sido cristianos ya por muchos años, but because of the severe persecution, pero por causa de la severa persecución, okay, they were ready to go back to Judaism, estaban listos para regresarse al judaísmo, thinking that, well, that's okay too. pensando que eso también estaba bien, That's from God, que venía de Dios, that's from Moses, era de Moisés, so maybe if we go back, no problem. así que quizá si me regreso no va a haber problema. We were okay before, Estábamos bien antes. okay? The only difference is, La única diferencia es in Judaism, que en el judaísmo they are waiting for the Messiah. ellos seguían esperando al Mesías. In Christianity, Y en la cristiandad we understand that he came. entendemos que Él ya vino Okay? And Jesus is the Messiah. y Jesús es el Mesías. He died Murió for our sins, por nuestros he pecados, resurrected, resucitó, and he ascended to the throne of God ascendió al trono de Dios at the right hand of the Father. y está a la diestra del Padre. Okay? He has all authority, Él tiene toda autoridad and right now, y ahorita, for the last 2,000 years, por los últimos 2000 años, he has been building a nation, Él está haciendo una nación, a new nation of people una nueva nación de personas, from de all gente, different types and cultures, de todo tipo de personas y culturas, every race, de toda raza, to be transformed into his image, para ser transformadas a su imagen, so that the life of Jesus para que la vida de Jesús can shine through us. pueda brillar a través de nosotros. That's the goal, Esa es la meta. okay?
He wants to show the world Él quiere enseñarle al mundo who He is, quién es Él, not through what we say, no quién es el que nosotros decimos que es, but by who we are, sino que a través de lo que somos, by the transformation in us. a través de la transformación en nosotros. Now, when Jesus walked in the earth, Cuando Jesús anduvo en este mundo, okay, He had many things to say, Él tenía muchas cosas que decir, but that wasn't what attracted people. pero eso no fue lo que atrajo a las personas. It was who He was, Era quién era the Él, way He lived, la forma como Él the vivió, choices He made, las decisiones que Él hizo, the priorities He put on things, las prioridades que Él le puso a las cosas, the honor He gave to the Father, el honor que Él le dio al Padre, the love that He gave to the disciples, el amor que le dio a los discípulos, His passion for the truth, su pasión por la verdad, without negotiating, sin negociar, okay? Never conceding to the enemy. nunca concediendo, Conceding, like giving in to the enemy, nunca dándose al enemigo okay? And to his enemies. y a sus enemigos, Speaking truth hablando verdad when it was necessary, cuando era necesario, but speaking compassion sino hablando compasión when it was necessary, cuando era necesario. okay? That's what attracted people to Jesus. Eso es lo que atrajo a la gente a Jesús. And so we need to ask ourselves, Y nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, how close are we to that? ¿qué tan cercanos estamos nosotros a eso? Because that's what he wants to do through us, Porque eso es lo que Él quiere hacer a través de nosotros, to show the world para enseñarle al mundo who he is. quién es Él. That's what he's doing right now. Y es lo que Él está haciendo ahorita. And what we're going to learn today Lo que vamos a leer, a Es- aprender el día de hoy, is one of those keys es que una de esas claves to how to live like Jesus. de cómo vivir como Jesús. Okay? And it has an interesting topic. Y tiene un tema muy interesante. Back in verse 18, Regresándonos al versículo 18 chapter 3, del capítulo 3, read just 18. nada más lea el 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Okay? The rest that he's referring to, El resto a los que the él rest, reposo, the el descanso, reposo okay? That al que él he's se está referring to, refiriendo, okay? That is two things. esas son dos cosas. And we're going to see that in the next chapter. Vamos a verlo en el siguiente capítulo. The first thing he's referring to La primera cosa a la que se está refiriendo is the promised land. es la tierra prometida. He's going to quote from the book of Numbers, Él va a citar del libro de Números, where God said this, donde Dios dijo esto, that the people who left Egypt, que la gente que había dejado a Egipto, because they were disobedient, porque habían sido desobedientes, they would not enter into the promised land. no iban a entrar a la tierra prometida. But anybody under the age of 20, Pero todo aquel abajo de 20 okay, they would live in the desert for 40 years, vivirían en el desierto por 40 años and then they would enter into the promised y land. luego entrarían a la tierra prometida. And that's what he calls the rest of God. Y eso es lo que le llama el reposo Okay? de Dios. Another way to say it is the descansa, right? Descanso, Reposo, reposo, lo mismo. descansa. It has the idea Tiene la idea that you don't have to fight. de que no tienes que pelear, You don't have to work. no tienes que trabajar, You get the blessings. obtienes las bendiciones. It's not difficult. No es difícil, Your work is a joy. tu trabajo es un gozo. You don't have enemies. No tienes enemigos, You don't have to fight to defend yourself. no tienes que pelear para defenderte. You just get to live in his rest. Nada más tienes que vivir bajo su reposo. Okay? So let's keep reading. 19. Así- Vemos vamos a pues, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Okay, now notice that. Noten eso. First it says disobedience, Primero dice desobediencia then it says incredulidad, y right? luego menciona incredulidad. Their unbelief. Son incrédulos. Okay? So he connects that Así que él conecta eso together. junto. When we disobey, Cuando nosotros desobedecemos, it's not because we can't do something. no es porque no podemos hacer algo,
It's because we don't believe that God wants to do it through us, sino es porque no creemos que Dios lo quiere hacer a través de nosotros, or that He can do it through us, or that He can do it through o us. de que Él no lo puede hacer, That he o can. de que Él lo puede hacer a través de nosotros. Okay? So it's always unbelief. Siempre es incredulidad, And we're going to see that y lo vamos a ver. in the promised land scenario. En el escenario de la tierra prometida, What happened lo que sucedió is they saw all of the signs and wonders. es que vieron todas las señales y las maravillas, And then they went to the land of Canaan, y luego se fueron a la tierra de Canaán and they saw the Canaanites, y vieron a los cananeos, who were warriors quienes eran guerreros, with giants like Goliath con gigantes como Goliat, that were fighting for them que peleaban para ellos, to defend the Canaanites. para defender a los cananeos. Okay, and we're going to talk about this in a minute. No vamos a hablar de esto en un minuto, But when God said, pero cuando Dios dijo, "Go, vayan, and I will destroy them for you," y yo los voy a destruir por ustedes. and they said, Y ellos dijeron, "We can't fight them." no podemos pelearles. They did not believe God's promise. Ellos no creyeron la promesa de Dios. Now, we don't have that same promise. Ahora, nosotros no tenemos esa misma promesa. Okay? What we do have Lo que sí tenemos is other promises. son otras promesas. When we trust in those promises, Y cuando nosotros confiamos en esas promesas, instead of doing it with our own strength, en lugar de hacerlo bajo nuestras propias fuerzas, that's when we are in God's rest. allí es cuando estamos en el reposo de Dios. Okay? And he's going to make this very clear. Y va a hacer esto más claro. Okay, chapter 4. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Okay, so they heard God's promise. Así que escucharon la promesa de Dios. If you go into the promised land, Si entran a la tierra I prometida, will be with you. yo estaré con ustedes, I will protect yo you. los protegeré, I will destroy your enemies, yo destruiré a sus enemigos, or they will convert to become Jews. o ellos se van a convertir a ser judíos. One of those two things will Una de happen. esas dos cosas van a suceder. And they didn't believe him, Y no le creyeron. so because of a lack of faith Así que por esa falta de fe in God's promises, en las promesas de Dios, they did not do what God said, no hicieron lo que dijeron. and lo que so Dios it was dijo. no benefit to them. Por tanto, no hay beneficio para ellos. The promises of God, Las promesas de Dios they are incredible, eran increíbles, but they are of no benefit to us pero no son increíbles, pero no son de ningún beneficio para nosotras. if we don't believe them nosotros, si no las creemos, in His promises. si no creemos sus promesas. Okay? They have no benefit for us. No tienen ningún beneficio They para sound nosotros. beautiful. Suenan increíbles. We sing songs about His promises. Cantamos canciones sobre sus promesas. Worship, Adoramos okay? Praise music a la música de alabanza that talk about God's promises. que habla de las promesas de Dios. But when we leave church Pero cuando dejamos la iglesia and go into the world y entramos al mundo with our families, con nuestras with our familias, jobs, con nuestros trabajos, we have a tendency tenemos la tendencia to forget about His promises. de Olvidar. olvidarnos de sus promesas, Okay? And all we think about is our situation. y lo único que pensamos es en nuestras situaciones. And many times we will become very frustrated Y muchas veces nos vamos a frustrar and very disappointed, a desilusionar okay? And very discouraged y a desanimarnos when we think about the situation cuando pensamos en la situación and not about God's promises. y no sobre las promesas de Dios. Okay? It's all about focus Todo se trata del enfoque and priorities. y las prioridades. That's why He says,
Por eso es que él to dice, learn his word, para aprender su palabra, meditate on it medita en ella day and night. día y noche. If you do this, Y si haces esto, and if you're listening to the word, y si escuchas la palabra, if you're listening to music that talks about the word of God, si escuchas a música que hable sobre la palabra de Dios, if that's constantly what you're hearing, si esto es constantemente lo que estás escuchando, then you're going to remember his promises. vas a recordar sus promesas. But when you're surrounded by things that do not honor God, Pero cuando estás rodeado de cosas que no honran a Dios, that are contrary to his word, que son contrarias a su palabra, if you're listening to that all day, si todo el día estás escuchando eso, then when something happens, cuando algo suceda, how are you going to react? ¿cómo vas a reaccionar? That's just one way to strengthen your faith. Esa es solamente una forma, una de las formas para reforzar tu fe. Okay? It's one of the reasons since the moment I became a Christian, Es una de las razones por las que yo desde el momento en que decidí ser cristiano, okay, I stopped listening to secular music, paré de escuchar música secular. okay? Unless it was something about love or something good that God loves. A menos de que fuera algo sobre el amor o algo sobre lo que Dios ama. Okay? And I'm not talking about sexy love, okay? Y no estoy hablando de amor sexual. That's okay. If they're talking about their wife, Si están hablando de su esposa, that might be different. pueda ser diferente. But what songs out there are about that? Pero ¿cuáles canciones hay allá sobre eso? When was the last time you heard a song ¿Cuándo es la última vez que hayas escuchado una canción about a man that was so in love with his wife? sobre un hombre que estaba totalmente enamorado de su esposa? Casi nunca. Okay. Novias, muchos. Amantes, más. Engaños, muchos. Pero novias, esposas, casi nunca. Es la realidad, ¿sí no? Okay, so let's keep going. Vamos a seguir. Let's read 3 through 5. That's where it continues. Vamos a continuar con el del 3. Okay. Oh. This verse right here, Este versículo aquí it's quoted from Numbers chapter 14. es citado del libro de Números, capítulo 14, 11. o 14, 11. Okay, léelo. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desendeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Okay. No creer en mí. How long will they not believe in me? ¿Hasta cuándo no creerán en mí? It wasn't just about disobedience. No se trataba nada más de la desobediencia, It was about not believing God. se trataba también del no creer en Dios. And this was given to us, Y esto se nos fue dado a nosotros. and it gets a little confusing, so I'm going to try and clarify it. Se hace un poquito confuso y voy a tratar de aclararlo. Okay. There are two rests that we're speaking about here. Hay dos descansos de los que se hablan aquí. One is for us, Uno es para nosotros, one was for Israel. el otro era para Israel. So what happened to Israel Así que lo que le sucedió a Israel was God's way of teaching us era la forma de cómo Dios estaba enseñándonos on how to enter into his rest. de cómo entrar a su descanso. And he uses Israel Y él usa a Israel as the good example como el buen ejemplo and the bad example y el mal ejemplo at the same time. al mismo tiempo. The first group El primer grupo is the bad example. es el mal ejemplo. They did not receive the blessings of God, No recibieron las bendiciones de Dios, even though he had taken them out of slavery. aunque Él los había sacado de la esclavitud. He had given them the law. Les había dado la ley, He made them a nation. les hizo ser una nación, He gave them a land. le dio una tierra And he said, y dijo, go and conquer it, vayan y conquístenla and I will be with you. y yo estaré con ustedes.
if you do what I tell you. si hacen lo que yo les digo. And they didn't believe him. Y no le creyeron. The second group, El segundo grupo, they were born in the desert. ellos fueron nacidos en el desierto. And I love the illustration. Yeah, you got to be careful hitting that thing. Este, Yeah, that's the thing. It already came loose once. So you probably want to put it, oh yeah, it won't work in the back though. Okay. So it makes it's the illustration, Esta ilustración it is the o es la illustration ilustración that God gave us que Dios nos to dio understand para entender if you want to receive His que si blessings, quieres recibir sus bendiciones, you have to first primero tienes que learn His promises, aprender sus promesas, understand His plan, entender su plan, receive the vision recibir la visión that God gives you que Dios te dé for what He's going to do. para aquello que va a hacer. When He tells you, Cuando Él te diga and when you y understand cuando tú entiendas what God wants to do, lo que Dios quiere hacer, then the next step entonces el siguiente paso is to move forward with that plan es moverse con ese plan in faith en fe, in His en promises, sus promesas. that whatever He said He's going to do, Que cualquier cosa que Él diga que va a hacer, if you are faithful, si tú eres fiel, if you believe in His promises, si crees en sus promesas, He's going to fulfill it, Él las va a llenar, no matter what the obstacles, sin importar cuáles sean los obstáculos, no matter what it is. sin importar lo que sea. There is nothing greater than God. No hay nada más grande que Dios. So anything that tries to stop you, Así que cualquier cosa que trate de pararte, if you are walking in God's si promises, tú estás andando en las promesas de Dios, then there is nothing that is greater than God. no hay nada más grande que Dios. And He will remove the obstacle Y Él va a remover el obstáculo or take you through the obstacle o te va a llevar a través del obstáculo or over the obstacle, o sobre el obstáculo. and sometimes right through it. Y hay veces que derecho a través del obstáculo. There was a Jordan River Había un río Jordán that you could not get across donde no podías pasar with all of your property, con todas tus propiedades, your animals, animales, your material things, cosas materiales, your food. comida. There was no way to get that across. No había forma de cruzarlo. And what did God do? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? He just stopped the water Nada más paró el agua and they walked across. y ellos atravesaron. They got to Jericho, Se fueron a Jericó, a city that could not be conquered. una ciudad que no podía ser conquistada. 3 levels of walls on the side of a mountain. Estaban a la orilla de una montaña con 3 niveles de Paredes. paredes. Murallas. ¿De Okay? qué? Murallas. Murallas. Okay. So even if you got through one, Aún si lograbas atravesar una, they were above you estaban arriba de from 2 other walls, más dos murallas más, that they could fight behind de donde ellos podían pelear to attack anybody attacking the city. para atacar a cualquiera que estuviera atacando la ciudad. Impossible Imposible for a group of slaves para un grupo de esclavos who didn't even know how to fight, que ni siquiera sabían cómo pelear. impossible for them to defeat. Era imposible para que ellos la pudieran ganar. When Rome conquered cities like this, Cuando Roma conquistaba ciudades como esta, they would bring 1,000,000 men, traían 1,000,000 de hombres they would build ramps y ellos hacían rampas that would cover up to the wall que cubrían hasta la muralla so they could just run up. para que pudieran ellos correr And they would attack it y la atacaran and then do it with the next y ramp. luego hacían lo mismo con la siguiente, otra rampa. And they could supply their food for years Y ellos podían agarrar comida por años until they destroyed the city. hasta que destruyeran la ciudad. Israel Israel didn't have those resources. no tenían esos Recursos. recursos. So what did God do?
Así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? All three walls fell forward Todas las tres murallas cayeron hacia enfrente and made a ramp. e hicieron una sola rampa. It was impossible, Era imposible, but God did it like pero that Dios lo hizo así, because that was his plan, porque ese era su plan. and the people believed God, Y la gente creyó en Dios, and so he did it. así que lo hizo. That is what we need to remember in our lives. Eso es lo que tenemos que recordar en nuestras vidas. If we are doing Si nosotros estamos haciendo what God has told us to do, lo que Dios ha dicho que hagamos, whatever the obstacle, cualquiera que sea el obstáculo, if we trust him, si confiamos en Él, he will remove the obstacle, Él removerá el or obstáculo we will walk right through it. o nosotros atravesaremos. That's the reality, Esa es la realidad. okay? So this is the story that he's quoting from, Esta es la historia de donde Él está citando. and I'm giving you details Y les estoy dando detalles because according to Paul in this book, porque de acuerdo a Pablo en este libro, this is an illustration to teach us esta es una ilustración para enseñarnos how to walk in God's blessings, cómo andar en las bendiciones de Dios. okay? Okay, so back in chapter 4, Regresamos a Hebreos capítulo 4, verses 3 through 5. versículos del 3 al 5. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Okay, now we have a third mention of his rest. Ahora tenemos una tercera mención de su descanso, de su reposo. And he goes back to Genesis chapter 1. Él se regresa al capítulo, Génesis. al Génesis Capítulo 1. capítulo 1. Okay. In Genesis 1, En Génesis 1, God did the work in 6 days, Dios hizo el trabajo en 6 días and at the end of the 6 days, y al final de los 6 días it was perfect. era perfecto. And then he rested, Y luego descansó. and Adam and Eve Y Adán y Eva got to enjoy the benefits pudieron Disfrutar. gozarse de los beneficios of everything that God had done. de todo lo que Dios había hecho. Okay, so this is the perfect model Así que este es el modelo perfecto of how to walk, how to enjoy God's blessings, de cómo gozarnos en las bendiciones de Dios, how to walk in his promises. cómo andar en sus promesas. Okay? And that's very simple. Y eso es muy sencillo. Let God do the work. Deja que Dios haga el trabajo. And then when he does the work, Y luego cuando Él haga el trabajo, enjoy the benefits. goza de los beneficios. It's really that simple. Es tan sencillo así. Many times we forget Muchas veces se nos olvida that God wants to bless us. que Dios quiere bendecirnos. Maybe not with $1 million, Quizá no con $1,000,000, maybe not with a mansion, quizá no con una mansión, but he wants to bless us pero Él quiere bendecirnos with the joy, con el gozo, the peace, la paz, the security, la seguridad, the clear conscience, la conciencia clara, with the image, the understanding of who we are con el entendimiento de quiénes somos in Christ. en Cristo. He wants us to fulfill his purposes for our lives. Él quiere que llenemos sus propósitos para nuestras vidas. And as we do that, Y mientras hacemos eso, he really wants to bless us. Él en realidad quiere bendecirnos. The reason he allows trials in our lives La razón por la que Él permite pruebas en nuestras vidas is because there are things in us es porque hay cosas en nosotros that still need to be transformed. que todavía necesitan ser transformadas. And if all we have is the blessings, Y si lo único que tuviéramos fueran las bendiciones, then we will never want to change, entonces nunca quisiéramos cambiar, right? ¿sí?
The reason for conflicts La razón por los conflictos in this life en esta vida is to teach us what needs to change. es para enseñarnos lo que tenemos que cambiar. When there's a conflict Cuando hay un conflicto between a person entre una persona or a situation, o una situación, every time it's the same thing. cada vez es lo mismo. The only reason there is a conflict La única razón por la que existe un conflicto is because one or both people es porque una o ambas personas are not following the will of God. no están siguiendo la voluntad de Dios. Okay? Every time. Siempre. Okay? One or both of them Uno o ambos are not following the will of God. no están siguiendo la voluntad de Dios. If both people were doing the will of God, Si ambas personas estuvieran haciendo la voluntad de Dios, there would be no conflict. no hubiera conflicto, There would be unity, hubiera unidad, right? ¿sí? Okay. So it tells us in the book of James, Así que en el libro de Santiago nos dice the conflicts that we have, que los conflictos que tenemos they come from our desires vienen a través de nuestros deseos or the desires of another o de los deseos de alguien más that are contrary to God's desires. que son contrarios a los deseos de Dios. So every time we get a conflict, Cada vez que tenemos un conflicto, it's an opportunity for us es una oportunidad para nosotros to realize, de darnos cuenta, wow, that needs to change. wow, eso tiene que cambiar. I'm not thinking the way God wants me to think. Yo no estoy pensando de la forma como Dios quiere que piense. Okay? And when the conflict is between two people, Y cuando el conflicto está entre dos personas, the first thing you need to ask, lo primero que tienes que preguntarte what is the will of God? es cuál es la voluntad de Dios And how do we do that y together? cómo es que podemos hacer eso ambos juntos. When you do that, Cuando haces eso, the conflict is resolved. el conflicto se ha resuelto, But it needs two people pero necesita dos personas submitting to the authority of God sometiéndose a la autoridad de Dios and willing to sacrifice y estar dispuestos a sacrificarse, whatever is keeping them from the will of God. sacrificar cualquier cosa que los esté manteniendo de Afuera de la voluntad. fuera de la voluntad de Dios. Okay. It's a simple concept. Es un concepto muy sencillo. Okay. They teach us that as pastors, Nos enseñan eso a nosotros como how to pastores. resolve conflicts in the church, Cómo resolver conflictos en la iglesia find out what the will of God is es encontrar cuál es la voluntad de Dios in that en situation, esa situación and then you work with both people y a trabajar con ambas personas in order to help them to adapt to God's will. para ayudarlas a adaptarse a la voluntad de Dios. Okay? And if you do it successfully, Y si lo haces de una forma exitosa, then both people grow. entonces ambas personas van a crecer. Do you realize that? ¿Se dan cuenta de eso? God allows conflicts in our lives Dios permite conflictos en nuestras vidas so that we will grow para que crezcamos and so that we are transformed y para que seamos transformados into His image. a su imagen. Interesante, ¿no? Okay. So, let's keep reading. Vamos a seguir leyendo. Okay. So, the perfect way La forma perfecta is let God do the work es dejar que Dios haga el trabajo and do what He says. y que tú hagas lo que Él diga. Adam and Eve were in the garden. Adán y Eva estuvieron en el jardín. God said, Dios dijo, look at everything I made for you. vean todo lo que he hecho para ustedes. Here's what you do. Aquí está lo que van a hacer. Name the animals. Denles nombres a los animales. Okay. Take dominion over them. Tomen el dominio sobre ellos. Bring fruit from the trees and the gardens. Traigan fruto de los jardines y de los árboles. But don't touch that tree. Pero But no eat from that tree. no coman de ese árbol. That's it. Es todo. The rest is there to enjoy. El resto estaba allí para que gozaran de él. All they had to do was what God said. Lo único que tenían que haber hecho es
hacer lo que Dios les estaba diciendo. And when God said, Y cuando Dios dijo, the moment you eat from that tree, en el momento en que coman de ese árbol, your death will be certain. Your death will be certain. ciertamente morirán. Okay? When that happens, Cuando eso sucedió, he said, when you eat from that tree, Él dijo, cuando coman de ese árbol, that's what's going to happen. eso es lo que va a suceder. And Satan said, Y Satanás dijo, that's not really going to happen. eso en realidad no va a suceder. And Eve said, Y Eva dijo, I believe you, yo te creo a ti, not God. no a Dios. Se acabó la fiesta. And what happened? ¿Y qué sucedió? They got taken out of God's rest. Fueron sacados del reposo de Dios. And what was the curse? ¿Y cuál era la maldición? From now on, De hoy en adelante, you are going to have to work. ustedes son los que van a tener que trabajar. You are the one that is going to suffer Ustedes son los que van a tener que sufrir in order to fulfill my purpose. para poder llenar mi propósito. They left the rest of God, Ellos dejaron el reposo de Dios okay, because of their unbelief. por su incredulidad. The same thing happened to Israel Lo mismo le sucedió a Israel many times. muchas veces. 3 times 3 veces. they failed to believe in God. Ellos Falla. fallaron para creerle a Dios. God told them, Dios les dijo, every 7 years, cada 7 años do not plant or work any food. no planten ni trabajen para su comida. I will provide your food. Yo voy a proveer su comida. Just like in the desert, Así como lo hice en el desierto. God gave them food every day. Y Dios les dio la comida todos los días. But you know what Israel did? Pero ¿saben lo que hizo Israel? The first years, Los primeros años, in 7 years, en 7 años, when they went into the land, cuando entraron a la tierra and they were enjoying all the blessings of God, y estaban gozándose de todas las bendiciones de Dios, on the 7th year, en el 7º día they did not rest. no descansaron. They kept eating Siguieron comiendo and fiestas and working the fields y trabajando los campos and having fiestas. y teniendo fiestas. Okay? All of that. Todo eso They did not believe God no le creyeron a Dios that He would provide their de food. que Él iba a proveer su comida. And they did that 70 times. Y lo hicieron 70 veces. So after 490 years in the land, Así que después de 490 años en la tierra, God said, Dios dijo, I'm going to take you out of my land, los voy a sacar de mi tierra and you will be out for 490 years. y ustedes van a estar fuera por 490 years. 490 años. That's your punishment. Ese es su castigo. You didn't want to believe me for that long? No quisieron creerme por todo ese tiempo. Then my land will get a rest. Mi tierra tiene que descansar. Okay. And I will provide for you Y yo voy a proveer para ustedes in Babylon en Babilonia and Assyria, y en Asiria. and you will be slaves Y ustedes serán esclavos so that you have nothing, para que ustedes no tengan nada. so that you learn to depend on me. Para que aprendan a depender de mí. That's what he did. Y es lo que hizo. This is a lesson for us. Esta es una lección para nosotros. Do you realize ¿Se dan cuenta that when God takes something from you de que cuando Dios les quita algo that you really love, que en realidad aman, it's because you were depending on that thing and not God? es porque estaban dependiendo en esa cosa y no en Dios? Wow. This is the lesson. Esta es la lección. You're creating idols Están creando ídolos of things in this world de cosas en este mundo that you depend on. de las cuales dependen. We do, not you. Todos okay? nosotros. No solamente tú, que yo también. Okay. Whenever I get more dependent on something, Cuando yo dependo más
en algo than I do God, que en Dios, no matter what it is, sin importar lo que sea, I lose the blessings of that thing. pierdo las bendiciones de eso. I don't have the same peace. No tengo la misma paz, I don't have the same joy. no tengo el mismo gozo. It becomes a work Llega a ser un trabajo to maintain that thing, para mantener esa cosa, keep that thing. para quedarme con esa cosa, Instead of just trusting in God en lugar de nada más confiar en Dios and letting Him maintain it for me. y dejar que Él sea el que lo mantenga por mí. You see what I mean when I said, ¿Ven lo que quiero decir this cuando is les one of digo? the secrets to the Christian walk. Este es uno de los secretos para el andar cristiano. This is one of the keys to revival. Esta es una de las claves para un reavivamiento. To get rid of the things that we are depending on El alejarse de las cosas de las que estamos dependiendo. give those things to God Denle esas cosas a Dios and begin to depend on Him y aprendan a depender en Él for what we're not receiving. por lo que no estemos recibiendo. Okay? And then He will provide it for you. Y luego Él lo va a proveer para ustedes. Let Him do the work, Dejen que Él haga el trabajo and then we can live in His rest. y luego podemos vivir en su descanso. Okay. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. He's talking about the Israelites again in Numbers. Nuevamente está hablando de los israelitas, de donde estaba hablando en Números. Okay. Now, interesting here. Let's read this section. Vamos a leer esta sección. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Okay. Now, this is important to understand Esto es importante de entender. how Paul is interpreting the Old Testament. ¿Cómo es que Pablo está interpretando el Antiguo So Testamento? those studying hermeneutics, Esos que están estudiando hermenéutica, okay, this is really important. esto es muy importante. Paul realizes the context Pablo se da cuenta del contexto when it says, cuando dice, do not harden your hearts. no endurezcan sus corazones. Okay. Sí, leer este. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Okay, so he said here, Aquí está diciendo, because David said this, porque David dijo esto, si usted oyen hoy su voz. And it was after what happened in Numbers, y fue después de lo que sucedió en Números, what God was telling the people of Israel, lo que Dios le estaba diciendo a la gente de Israel, while David was the king, mientras David fue el rey, hundreds of years after cientos this de event, años después de este evento, they were already in the promised ellos land. ya estaban en la tierra prometida, They were already in the blessings of God. ya estaban dentro de las bendiciones de Dios. And then David in the Psalm says, Y luego David en los Salmos dice, while you were enjoying God's rest, mientras estaban descansando, Disfrutando. disfrutando del descanso de Dios, okay, while you were doing that, mientras estaban haciendo eso. listen. ¿Otra vez? Yeah, you can't touch that thing. Okay. He says, Él dice, today, hoy listen to his voice. escuchen su voz, Do not harden your hearts. no endurezcan sus corazones. So what that means Lo que eso quiere decir to Paul para Pablo is that promise to enter into God's rest es que esa promesa de entrar en el descanso de Dios is something anybody can experience es algo que cualquiera puede experimentar at any time. a cualquier tiempo. Now for Israel, it was literally the promised land. Ahora, para Israel, literalmente sí era la tierra prometida, But for us in the church, pero para nosotros en la iglesia it is the promises God gives us in the church. son las promesas que Dios nos da en la iglesia. That I will give you authority over sin. Que yo les daré autoridad sobre el
pecado, okay? That I will speak to you que yo hablaré a ustedes through the Holy Spirit, a través del Espíritu and Santo, He will give you the power y Él les va a dar el poder to do what you think you cannot do, para hacer lo que ustedes piensan que no pueden hacer, to conquer your temptations, para Conquistar. conquistar sus tentaciones, to overcome your weaknesses, para sobrepasar sus debilidades. okay? I will give you the power to do that Yo les daré el poder para que hagan through eso the Holy Spirit a través del Espíritu Santo, who is in you. quien está en ustedes. I will clear your conscience, Yo aclararé sus conciencias, okay? I will forgive your sins. yo perdonaré sus pecados, I will ignore your past. yo ignoraré su pasado, I will make you a new creation. yo los haré una nueva creación, I will transform you into the image of Christ. yo los transformaré a la imagen I will de be Cristo with you every day, y estaré con ustedes todos los días, every moment. cada momento. And then He's going to emphasize this at the end. Y Él va a enfatizar esto al final. This is our promised land. Esta es nuestra tierra prometida. And it's not from a kingdom that is in this world. Y no viene de un reino que sea de este mundo. It is the kingdom of God Es el reino de Dios that is in us que está en nosotros and in everybody y en todos, who submits to Him as king. quien se someta a Él como su rey. That's what we get to enjoy. Eso es lo que podemos disfrutar. The unity, La unidad, the help, la ayuda, the community, la comunidad, the companionship, el compañerismo, okay? The koinonia in Greek. la koinonea. It means the connection, Quiere decir las conexiones, like a family. como una familia. That's what He gives us Eso es lo que Él nos da if we believe. si creemos. When we don't believe we have those things, Cuando no creemos que tenemos esas cosas, when we believe that we can't do it, cuando creemos que no lo podemos hacer, then we lose His rest. perdemos su reposo. So do not harden your hearts Así que no endurezcan sus corazones by the lies of the world. ah, Por por los las mentiras. mentiras del mundo, The lies of the enemy, las mentiras del enemigo, that voice in your head esa voz en su cabeza that says you can't do that. que dice, eso no lo puedes hacer, It's impossible for es you. imposible para ti. You can't fix this. No puedes Arreglar. arreglar esto. You can't succeed here. No puedes ser exitoso aquí. You can't. No puedes. You're not capable. No lo puedes hacer. No No eres tiene- capaz. Uh-huh. When that voice in your head Cuando esa voz en tu cabeza contradicts what God has told you, contradice lo que Dios te ha dicho, do not harden your hearts. no endurezcan sus corazones. Listen to God, Escúchenle a Dios and by faith, y por fe believe His promises. crean en sus promesas. Now, the different denominations in church today, Ahora, hoy día en las diferentes denominaciones que hay in the church today, en las iglesias en el día de hoy, okay, they exist existen because they have different interpretations of what those promises are, porque tienen diferentes Interpretaciones. interpretaciones of what the promises de are. lo que son las promesas. Okay? Some churches believe Algunas iglesias creen that the promises are prosperity que las promesas son prosperidad and health, y salud okay, and success y éxito in the world. en el mundo, en Okay. este mundo. Okay? Some others believe Otras creen that the promise is, que las promesas, like I've just explained, como lo acabo de I explicar, believe yo the creo promises are que las promesas son the fruit of the Spirit, el fruto del Espíritu, the transformation la transformación from who we are de quienes somos to what God wants us a to lo que be, Dios quiere que seamos, okay? The victory over our temptations, la victoria sobre nuestras tentaciones, the power to say no to evil, el poder para decir no a lo malo, okay?
I believe those are the blessings. Yo creo que esas son las bendiciones. Okay, and that's what I consider success Y eso es lo que yo considero exitoso for the church. para la iglesia. I believe that the physical promises Yo creo que las promesas físicas are in the future kingdom están en el reino futuro during the 1,000 years. durante el milenio. And that will happen when we are resurrected. Y eso sucederá cuando seamos resucitados. Okay, then we will be successful. Entonces seremos exitosos, Okay, we will be healthy estaremos saludables for all of eternity. por toda la eternidad. Okay, we will have all of those blessings. Vamos a tener todas esas But bendiciones. just like what's being described here, Pero nada más como ha sido descrito aquí, when the Israelites were entering into the promised land, cuando los israelitas estaban entrando a la tierra prometida, that was a shadow eso era una sombra of what God really had de planned. lo que Dios en realidad estaba planeando. Okay, it was just a shadow. Era nada más una sombra. And what we have in the church Y lo que nosotros tenemos en la iglesia is the same thing. es lo mismo. Right now we have a shadow Ahorita tenemos una sombra of what we are going to have de lo que vamos a tener for 1,000 years en el milenio and for all eternity. y por toda la eternidad. It's just a shadow. Es nada más una sombra. Theologians call it, Los teólogos le llaman, it's the present but future. es lo que los teólogos le llaman presente pero futuro. We have something in the present, Tenemos algo en el presente, but it points to a future that's even greater. pero apunta a un futuro que es mucho mejor. That's always what we see in the scriptures. Eso es siempre lo que vemos en las escrituras. Okay? God gives something Dios da algo so that you believe him para que le creas for something he's going to do in the future de algo que Él va a hacer en el futuro, even greater. que es más grande. Okay? So let's keep going with this. Okay, 8, 9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado sus obras, como Dios reposó de las suyas. Okay? Now does that make sense now that I did all the explanation? Ahora con toda la explicación que di, ¿tiene sentido esto? Okay. God is saying, Dios está diciendo, if you enter into his rest now, si entras a su reposo ahorita, then it's not your work you need to do. no es el trabajo no lo tienes que hacer tú, It is God's work es el trabajo de Dios who will do it for you que lo va a hacer por ti or through you, o a través de ti, but it's not your work pero no es tu trabajo, because you can't do it. porque tú no lo puedes hacer, God can. Dios puede. Okay? And when we believe that Y cuando creemos esto and we experience that, y experimentamos esto, he gives us rest. Él nos da descanso. Jesus says, Jesús dijo, come to me, ven a mí all who are tired, todo aquel cansado, all who are overwhelmed, todos los que son tan sobrecansados, and take my burden, y toma mi yugo, mi cargo, mi carga. okay? Yugo. Because, well, no, it says, take my Okay. burden, Okay. okay? Because my burden is light, Porque mi carga es ligera and he will carry the weight for you. y Él va a llevar la carga For you. pesada en Él No, for you, en lugar de tú. okay? He carries the weight, Él es el que lleva la carga. and all you have to do Y lo único que tú tienes que is hacer stay connected to him, es mantenerte conectado con Él, walk with him, andar con Él. and he carries the weight. Y Él es el que carga la carga. Okay? It's a beautiful illustration Es una ilustración muy bonita of 2 oxen. de 2 bueyes. Okay? One is always the leader, Uno siempre es el líder the other one is weaker. y el otro es más débil. And they always put that together. Y siempre los ponen juntos. If you put 2 strong oxen Si together, ponen a 2 bueyes fuertes juntos, they fight each other. pelean entre ellos. That's us when we don't want to trust God. Y esos somos nosotros cuando no queremos confiar en Dios. I can do this, God. Yo puedo hacer esto, Señor. And he says, no, I can do this. Y Él dice, no, yo lo quiero hacer, o yo lo puedo Yo hacer. puedo hacerlo. So
And there's a fight. y hay un pleito. But if you put a weaker ox, Pero si pones un buey más Débil. débil, well, then he follows the strong one. él nada más sigue al fuerte And he gives strength y le da fuerza to make it easier for the other one. para hacerla más fácil hasta para el otro. Okay? Together they can do more Juntos pueden hacer más than one of them. que uno solamente. So us, Así que nosotros we need to let God be the stronger ox. necesitamos dejar a Dios que Él sea el más fuerte. Okay. El güey. Órale, güey. Siempre es que necesito ser el güey más débil. El güey más güey. Okay. So, all right, let's keep going. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Okay. This is the encouragement. Este es el ánimo. And what he's saying here Y lo que Él está diciendo aquí sounds like a contradiction. lo que Él está diciendo aquí suena como una contradicción. Use all of your strength Usen toda su fuerza to enter into his rest. para entrar a su reposo. ¿Cómo usa mi fuerza para entrar en su descanso? Suena como contradictorio, ¿no? But this is the point. Pero este es el punto. What we need to do is surrender. Lo que necesitamos hacer es Rendir. rendirnos Okay. To his will. a su voluntad. Our fight, Nuestra pelea, the greatest fight that we experience, las peleas más fuertes que hemos experimentado are with ourselves. son con nosotros mismos. We want to do the work. Nosotros queremos hacer el trabajo. We want to get the credit. Nosotros queremos obtener el crédito. We want to feel good about what we accomplish. Queremos sentirnos bien de lo que hemos hecho. Okay. We want to be satisfied with our work. Queremos estar satisfechos con nuestro trabajo. And many times we want to be proud of it. Y muchas veces hasta queremos ser orgullosos de ello. And Jesus says, Y Jesús dijo, be strong, let me be strong déjenme a mí ser el fuerte in your weaknesses. en sus debilidades. If you're going to boast about something, Si ustedes van presumir a presumir sobre, algo, boast in what God does. presuman en lo que hace Dios. Boast in your weaknesses Presuman en sus debilidades when he's strong for you. cuando Él es fuerte por ustedes. Okay? That's what we need to be proud of De eso es de lo que nos debemos de enorgullecer, over what God does. sobre lo que Dios hace. And it's a difficult task. Y es un Trabajo difícil. trabajo difícil, Because the world tells us every day, porque el mundo nos dice esto todos los take días. pride in your work. Enorgullécete de tu trabajo, Okay? Hacer con excelencia y ser éxito en la vista de los demás. See? That's what the world tells us. eso es lo que el mundo nos dice. That's when you're successful. Ahí es cuando eres exitoso, When people see you cuando la gente te ve and they say, wow, y dicen, wow, nice car, buen carro, good body, buen cuerpo, good health, buena salud, good job, buen trabajo, good family. buena familia. That's success. Eso es éxito. When the world sees you and sees Cuando el that. mundo te ve y ve eso. We saw Billy Graham's house Vimos la casa de Billy Graham back in North Carolina, in Kentucky, right? Where it was? en North Carolina? I thought we Carolina, crossed the border to North go to Kentucky Carolina, for it. en North el Carol- norte de Carolina Carolina. North. It was a simple house. Era una casa muy sencilla. He could have bought a much bigger house. Él pudo haber comprado una casa mucho más grande He didn't. y no lo hizo. Chuck Smith, the founder of Calvary Chapel, Chuck Smith, que fue el fundador de Capillas Calvario, he did some investments, él hizo algunos inversiones. inversiones. One was in Microsoft. Uno de ellos fue en Microsoft Microsoft. Microsoft. When it began. cuando empezó.
He became a millionaire. y él se hizo millonario. He never bought a new house. Nunca compró otra casa. He had the same, he dressed the same way. Él se vestía igual, He had the same car tenía el mismo carro until it broke. hasta que se quebró, hasta que se descompuso. Then he bought the same model Y luego compraba el mismo modelo in the newer year en un año más nuevo until it broke. hasta que se descomponía otra vez. You know what he did with his millions? ¿Saben lo que él hizo con sus millones? He gave 0% loans to pastors that wanted to start churches. Dio préstamos a 0% de intereses a pastores para que levantaran iglesias. That's what he did with his money. Eso fue lo que él hizo con su dinero. And if you paid him back, Y si la pagaban el dinero, then he would give more money to another church. daba más dinero para otra iglesia. That's what he did with it. Es lo que él hacía. That's a person who understands Esa es una persona que entiende success doesn't come with how people sees you. que el éxito no viene de cómo las personas te ven, It's how God sees you. es como Dios te ve. Success El éxito is obedience. es obediencia That's it. y es todo. If you do what God says, Si haces lo que Dios dice, then the creator of the universe el creador del universo says you are a success. dice, tú eres un éxito. So we can still enter this rest. Así que podemos, Entrar en ese descanso. como quiera que sea, podemos entrar en ese descanso Every day. todos los días. Okay, sigue leemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay, we're almost done with this. Ya casi terminamos con esto. But I want to say something about this verse. Pero quiero decir algo sobre este We hear versículo. this verse a lot Escuchamos mucho este versículo in reference to the Bible, right? en referencia a la Biblia, ¿verdad? But I don't agree. Yo no estoy de acuerdo. Here's why. Y esta es la razón del por qué. It's living. Dice, es viva, It's active. eficaz. Okay? And then as a metaphor, Luego hay una metáfora it's like a sword. que es como que si fuera una espada. Okay? And then it says, Y luego dice, it has the power tiene el poder to discern your thinking para discernir tus pensamientos, los And- pensamientos and the intentions of your heart. y las intenciones del corazón. Now, a book can't do that. Ahora, un libro no puede hacer eso. Even the Bible. Aún la Biblia. It's the words of God that does that. Son las palabras de Dios las que hacen eso. Okay, it's not just the words in the book. No nada más son las palabras del libro. But look at what it says. Pero miren lo que dice. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Is that a book or a person? ¿Eso es un libro o una persona? Así es. La palabra de Dios es un título para Jesús. This is not talking about the Bible, Esto no está refiriéndose a la Biblia. but the Bible are the words of Jesus. Pero la Biblia son las palabras de Jesús. But that's not all that Jesus has said. Pero eso no es todo lo que dijo Jesús. Okay? Jesus is the one Jesús es el que that can see your heart, puede ver tu corazón, your intentions, tus intenciones, because he is alive porque Él está vivo and he is powerful y Él es poderoso and he can see the deepest parts of you. y Él puede ver las partes más profundas de You ti. can't lie to God. Tú no le puedes mentir a Dios. Okay? And one day Y un día we are going to stand before him vamos a estar ante Él and there are going to be no excuses y no va a haber excusas, because he knows our intentions. porque Él sabe nuestras intenciones. He knows when we say, Él sabe cuando decimos, I know I shouldn't do this, yo sé que no debía de hacer esto, but I'll just repent later. pero me arrepentiré después. He knows it. Lo sabe. And that doesn't work with him. Y eso no funciona con Él. He knows when we say, Él sabe cuando decimos, I don't want to do that, yo no quiero hacer eso, so let me find a way not to do it. así que déjame encontrar una forma para no hacerlo.
He knows when we are thinking Él sabe cuando estamos pensando that God is telling us de que Dios nos está diciendo over and over and over, una y otra vez. and we know we need to do it, Y sabemos que necesitamos hacerlo and we don't, and we wait, and we wait, and we wait, y no lo hacemos y esperamos y esperamos y esperamos. until finally we have a reason not to do it. Hasta que finalmente tengamos una razón para no hacerlo ya. He knows it. Él lo sabe. We can't lie to him. No podemos mentirle a Él. Maybe I'm the only one that does that, but I'm O pretty quizá crafty. Por yo- eso yo soy el único a hacer este, pero soy muy engañoso con ese, por mí mismo. He knows it. Él lo sabe. And then when the excuse comes, Y luego cuando la excusa viene, when we don't forgive the person, cuando no perdonamos a la persona, when he tells us to, cuando Él nos dice que lo hagamos, and then finally the person gives us an excuse to not forgive them. y finalmente esa persona nos dé la excusa para no perdonarlos. And we say, see, I didn't have to forgive you. ¿Ven? No tenía que perdonarlo. Look what you just did. Ven lo que acaba de hacer. But we should have forgiven them before. Pero debíamos de haberlos perdonado anteriormente. Yo soy lo único a hacer eso. Espero que no. Okay. Si yo soy lo único a hacer esto, entonces yo soy muy malo. All right. So then we get to the end of this. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Memorize this verse. Memorícense este versículo. Why? ¿Por qué? Because Jesus is greater than you are. Porque Jesús es más grande que ustedes. He's greater than I am. Él es más grande que yo. He's greater than all of us put together. Es más grande que todos nosotros juntos. Because he has already done all of the work necessary. Porque Él ya ha hecho el trabajo necesario. And he wants to bless anyone who will trust him. Y Él quiere bendecir a cualquiera que confíe en Él. Whenever we need him, Cada vez que lo necesitemos, he hears us. Él nos escucha. He understands our pain. Él entiende nuestro dolor. He understands when people ridicule us. Él entiende cuando la gente nos ridiculiza. He understands when we feel bad about ourselves Él entiende cuando nos sentimos mal sobre nosotros mismos, for no reason at all. sin ninguna razón. He understands Él entiende when we're disappointed with what we don't get. cuando estamos Disillusioned. desilusionados con algo que no obtuvimos. He understands that. Él entiende eso. He wanted 12 apostles. Él quería 12 He apóstoles. ended up with 11. Terminó con 11. He wanted to save all of mankind, Él quería salvar a toda la humanidad and many will not be saved. y muchos no serán salvos. There are many things. He understands Él entiende everything that we experience. todo lo que nosotros experimentamos. So when you have a need, Así que cuando tengas una when necesidad, you're struggling, cuando estés teniendo when you're problemas, confused, cuando estés confundido, when you're discouraged, cuando estés desanimado, when your first reaction cuando tu primera reacción is to just try harder es nada más tratar de hacerlo más duramente or don't quit, o no te des, okay? Don't give in to the temptation. no te des a la tentación And you put all your strength into y tú it. pones toda tu fuerza en eso. Instead of that, En lugar de eso, go to him, ve a Él, to his throne of grace, a su trono de gracia and ask him, y pregúntale, Lord, Señor, I need help. necesito ayuda, I need you te necesito in this situation, en esta situación, in my mind, en mi mente, in my thinking, en mi pensamiento, among my friends. entre mis amistades. I need help. Necesito ayuda And trust him. y confía en Él. Live in his rest, Vive en su reposo, trusting in the work that he's already done, confiando en el trabajo que Él ya hizo
and the promise y la promesa that whatever happens de que lo que suceda when you are walking in obedience cuando tú estés andando en obediencia is for your benefit. es para tu beneficio. All of it, Todo, always. siempre, Trust His promises. confía en sus promesas. His promise that whatever you sacrifice Su promesa de que sin importar lo que sacrifiques in this life, en esta vida, as you obey Him, mientras lo obedeces, He will reward you 100 times more for all of eternity. Él te recompensará 100 veces más por toda la eternidad en el That is cielo. His promise. Esa es su promesa. Let's pray. Vamos a orar. Lord, help us Señor, ayúdanos to make you our first response.